¿Apagás eso? Porque me está faltando el aire, por favor. Le hablaba a los varones el día jueves que qué difícil que es mantenernos en santidad, ¿sí? Más como todo lo que está sucediendo en este tiempo, un tiempo donde vemos que a lo malo se llama bueno, donde vemos la mediocridad en el corazón, donde vemos esa lejanía del hombre hacia Dios, y vemos que momento tras momento parece ser que necesitamos acercarnos, pero estamos tan confundidos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y Dios sigue siendo el mismo Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Dios es el Dios de ayer, de hoy y por siempre seguirá siendo Él. Él es inmutable, ¿sí? No es que Dios al pasar los tiempos Dios cambia. Dios es el mismo. Lo que Dios le pedía a un Abraham nos sigue pidiendo a nosotros y va a seguir pidiendo a las próximas generaciones. Por eso es que cuando hablamos de la fidelidad de Dios, y Dios es fiel porque Dios fue, es y será fiel. Eso es lo hermoso que tenemos como seguridad en nuestro corazón. Es que Dios siempre va a seguir permaneciendo fiel, aun cuántas veces nosotros somos infieles. A veces nuestro cansancio, a veces nuestra lejanía, nuestra indiferencia, ¿no es cierto? O a veces, ¿no es cierto?, tenemos extremos, ¿no? Las vacaciones, bueno, no, para los Ruiz no, por favor, ustedes. Pero siempre decimos, ¿no? Si estamos de vacaciones, de invierno, ¿cuántos me dicen un fuerte amén? Y qué lindo que es, ¿no? Poder llevar a los hijos. Pero ¿no sería bueno un día poder acordarse del Señor? Amén. Entonces vemos como nuestro corazón está muchas veces cautivo de nuestras emociones y nuestros sentimientos, donde Dios sigue pidiendo a la familia que se acuerde de Él. El día viernes tuvimos en este lugar un tiempo hermoso para la familia, para los hombres, para las mujeres, para los jóvenes. Y Dios sigue golpeando las puertas del corazón. Yo he puesto aquí que el Señor llama a nuestras vidas a la santidad. Dígame un fuerte amén. Acompáñeme por favor al libro a los Hebreos, capítulo 12. ¿Lo tiene allí? Capítulo 12, verso 12. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, ¿no? Usted fíjese que siempre hablamos casi lo mismo. Hay cosas que hace Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Hay cosas que lo imposible lo hace Dios, pero lo posible, ¿quién lo tiene que hacer? Nosotros. Lo humano, lo natural, lo tenemos que hacer nosotros. El escritor del libro a los Hebreos da un consejo puntual donde aboca la decisión del corazón del hombre. El día lunes comenzamos aquí, dijimos que la disposición de nuestro corazón sería aquello, ¿no es cierto?, que nos daría la victoria o no. Y aquí ve como el escritor del libro de los Hebreos dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es la decisión de querer levantarse de una posición de adormecimiento espiritual. Es la decisión de llegar al corazón de Dios. Es la decisión de poder arrancar un nuevo tiempo. Y aquí dice, tengamos cuidado en esto, porque muchas veces nuestros brazos están caídos, símbolo del cansancio, del agobio, símbolo muchas veces del dolor, de la angustia, de la tristeza. Y nuestras rodillas, ¿no es cierto?, están paralizadas, duras, inmóviles.
no pudiendo avanzar hasta el punto o hasta el lugar donde Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Usted sabe que Dios se deleita en bendecir nuestra casa y nuestra familia. Dios se deleita en cubrirnos y llenarnos de favores y misericordias, porque es la esencia de Dios. La esencia de Dios es bendecir a su creación, que es usted y yo. No solo somos creación, sino somos hijos al aceptar a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Entonces Dios quiere bendecir, Dios quiere cubrirnos, llenarnos, Dios quiere malcriarnos, pero hay algo que muchas veces nos limita y es nuestra decisión a querer seguirlo a Él o no. Y usted va a ver en este texto, dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies. Si usted después en su hogar, en su casa, estudia un poquitito estos textos, usted va a ver que habla de mi persona, de mi vida, de mi decisión y de mi compromiso con Dios. Allí nos decían los hermanos, y con cuánta veracidad, la semana de santificación termina, pero Dios sigue siendo Dios. Y podemos decir que la demanda, entre comillas, llamaremos demanda, será demanda de un padre que es bueno y que no le exige, sino que aconseja a sus hijos a estar con él. Será demanda para una mamá que está aquí presente, para un papá, poder abrazar a lo que más ama sobre esta tierra, que son sus hijos. Será demanda de que Dios nos está pidiendo que nos acerquemos a Él, que podamos vivir conforme a lo que es su palabra. ¿Lo llamaremos demanda o llamaremos amor? Y yo creo que es el amor que no entendemos y comprendemos, ese amor que entregó a su único hijo en favor de nuestras vidas, para tenernos en una eternidad al lado de Él, para tenernos por siempre y para siempre cercanos a Él. Por eso el escritor del libro a los Hebreos le habla al corazón del pueblo, al corazón de Israel, al corazón de los judíos, al corazón de aquellos que el Señor había elegido y escogido como nación para que lo sigan a Él y lo amen y lo adoren, y para poder compartir las bendiciones con ese pueblo, pero un pueblo que muchas veces le dio la espalda, y entramos nosotros en el nuevo pacto y le seguimos dando la espalda con nuestro caminar y con nuestro andar. Un Dios que desde los cielos sigue clamando por tu nombre, un Dios que desde los cielos sigue susurrando por tu familia y amándonos más y más en una forma que no se comprende ni se entiende. Dice: hacer sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si andamos medio, mire, decirle que está al auto, si andás medio, no es para que te salgas del camino, sino ¿para qué? ¿Para qué es? Para que sigamos. El Señor, cuando nos pide que nos acerquemos, dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, pero no es para darnos un latigazo, no es para reprendernos, no es para avergonzarnos. Dice la palabra: para alcanzar gracia para el oportuno socorro, para alcanzar el favor de Dios para el momento de necesidad, para el momento de dolor, de tristeza, de angustia que todos pasamos. ¿Cuántos me dicen amén? Ayer hablaba con un hermano en su hogar, quizás nos está viendo en esta mañana, y le hablaba de los momentos del valle de sombra y de muerte. Son los momentos donde quedás solo, más solo que Kung Fu. Quedás solito y el único que tenés a tu lado es Dios. Donde realmente se ven las reservas en nuestras vidas.
Porque en los momentos donde estás solo, no hay nadie. Cuando pasás esos desiertos, no tenés a nadie. Solamente el recuerdo, el anhelo y lo que vos has buscado en tu corazón, que es lo que te va a sostener para seguir hacia adelante. Los famosos valles de sombra y de muerte, que nadie quiere pasar. Pero ¿sabes qué? Cada uno de nosotros tenemos que pasar. ¿Por qué, pastor, tenemos que pasar por esos valles? ¿Sabes para qué? Para agigantar tu fe, para seguir viendo la fidelidad de Dios, para ver que somos hijos, hijas de Él, para ver que Él hace milagros, que Él nos sostiene, que Él abre camino en el medio de la soledad. Que, como dice ese precioso texto, aunque pases por fuego no te vas a quemar, porque Él es el que te está cubriendo. Cuando Josué le dice al pueblo, santificaos, porque el Señor va a hacer maravillas, había un imposible delante de ellos, y ese imposible se podía lograr solamente cuando uno aparta el corazón para Dios. Cuando uno le dice, Señor, sos todo lo que yo estoy necesitando en este día. Por eso es que la santificación no es espontánea, la santificación es diaria. Es mañana tras mañana cuando abrís tus ojos y podés mirar hacia el cielo y decir, Señor, hoy es un día más que puedo apartarlo para vos. Que todas las cosas quedan en una forma o en un plano secundario, porque yo sé que vos sos lo principal y lo primordial para mi vida. Dígame un fuerte amén. Dígame un fuerte amén. Dice, mirad bien, no sea que deje, 14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? Habla de apartarse, una decisión, sí, como estuvimos en toda esta semana hablando sobre lo que es la santidad. Así que, ¿qué me quiere decir, pastor? Que si yo realmente no busco a Dios, si yo esto no lo voy a ver al Señor, yo creo que va a suceder. Yo creo que Dios está advirtiendo nuestras vidas. Y hay dos formas que Dios llama, o me ha llamado por lo menos a mí y a muchos de los que estamos acá. Diga conmigo, dos formas. Dios nos llama por amor. Y qué hermoso que es cuando nos llama por amor. Pero también nos llama con dolor. Y cuando nos llama el Señor por dolor, es cuando nos quebranta. Es cuando muchas veces no comprendemos las cosas. Pero de una y de otra forma, Dios te va a llamar y me va a llamar y va a llamar a su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Tanto una como la otra forma, Dios anhela estar cerca nuestro. Dios anhela ser nuestro Padre. El tema está, ¿lo estoy entendiendo en este tiempo? ¿Estoy comprendiendo la necesidad absoluta de que Dios sea mi Padre? Aquí sigue un poquitito más. Dice, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, si os estorbe y que por ella muchos sean contaminados, ¿no? Si yo no me aparto para Dios, y creo que ahora en unos momentitos, vamos a ver cómo caminamos esa santidad en nuestras vidas, cómo hacemos para vivir para el Señor, cómo hacemos que las situaciones naturales no nos afecten, qué hacemos, como dice aquí, una raíz de amargura, y una raíz de amargura se produce por un dolor extremo en el corazón. Una raíz de amargura se produce por un rechazo, por un golpe, por una lastimadura. Y no hablo de situaciones físicas, sino espirituales. Y usted va a ver personas que se mantienen muchas veces con esa raíz de amargura dentro. Y dice el texto bíblico que a través de esa raíz de amargura va a estorbar. ¿Y qué es lo que estorba? Nuestra relación con Dios. Por eso usted va a ver muchas personas que casi siempre están en un letargo.
no están ni dentro ni fuera. No están en el medio, ¿no? En el medio. Y yo les decía el domingo pasado que las medias son ¿para qué? Para los pies. Dios quiere una iglesia, Dios quiere vidas, familias encendidas. Como les decía a los varones el día jueves, no personas perfectas. Dios no busca la perfección, sino busca que haya corazones dispuestos a entender lo que Él está pidiendo. Amén. Amén. Verso 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió ¿qué? Una sola comida, ¿no? Y uno puede decir, ¿cómo puede vender una sola comida? Yo vendería mi primogenitura. ¿Y qué es la primogenitura? Espere que no me da la palabra. Usted calcula que hace antes de las 8 de la mañana que estamos levantados. Así que se me lengua la traba. ¿Qué es la primogenitura? Es la bendición del primer hijo. Y el primer hijo lograba todo, tenía todo en sus manos. Y yo creo que esa primogenitura está en nuestras vidas. Pero a veces, siendo mediocres en el caminar con Dios, siendo indiferentes en el caminar con Dios, y uno dice, pero ¿cómo voy a vender algo tan preciado y tan caro? Si usted lee los textos bíblicos, usted va a ver un Esaú que no le dio importancia a lo que Dios quería darle, lo que su padre quería darle, y lo vendió por un plato de guiso. Algunos lo venden por ciertas situaciones. Algunos lo venden por la comodidad, porque hace frío. Algunos venden la primogenitura porque hace mucho calor. Algunos venden la primogenitura porque estamos en vacaciones de invierno. Algunos venden la primogenitura por mis tiempos, por lo que yo quiero hacer. Y vemos como Dios nos habla fuerte en la palabra, diciendo que tenemos que anhelar esa primogenitura. Tenemos que anhelar lo que Dios tiene para nuestras vidas y darle el valor. ¿Cuántos han hecho algún regalo alguna vez? A ver, levante su mano. ¿No? Y usted cuando hace un regalo, ¿qué le gusta? El otro día hablaba con Analía de este saquito, ¿no? Dice, espero, pastor, que le guste. A mí me encanta. Dice que una vez la hermana regaló algo y la otra persona agarró y lo regaló, menospreciando, ¿no es cierto? ¿Y cómo se siente usted si regala algo y la otra persona lo regala? ¿Cómo se siente? Muy mal, muy mal. Imagínese el glorioso regalo de la salvación que el Señor nos ha dado y que muchas veces no le damos el valor. No se lo damos, no lo entendemos, porque no lo tuvimos que hacer. Usted no ha tenido que dar su hijo en salvación de otros. Yo no lo he tenido que hacer. Entonces menospreciamos con nuestros tiempos, con nuestras ganas, con lo que queremos hacer nosotros. Y nos olvidamos que hay un Dios que dice, che, yo te regalé esto para que le des valor. Eso es santidad. Darle el valor a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Darle el valor a ese inmenso amor, a esa gran misericordia. Darle el valor a aquellas cosas que muchas veces desmerecemos y despreciamos. Podemos hablar de religión, pero el Señor te dice, yo no quiero que seas un religioso, yo quiero que seas mi hijo. Y creo que son días a partir de mañana donde nosotros decirle al que está a tu lado, no quiero que seas un religioso, sino que seas un hijo. Y como hijo, amar a tu padre. No sé cómo te ha ido en la vida, en tu relación con tu papá. Pero nuestro Padre Celestial es aquel que te ama, te ha amado y te seguirá amando. Y Él quiere una y otra vez que podamos ser agradecidos a ese regalo que no merecíamos. ¿Cuántos me dicen amén?
Usted sabe que en la cruz del Calvario Él fue y pagó por nuestros pecados y nuestras culpas. Y dice que había dos ladrones, uno a un lado, otro del otro. Y usted sabe que nosotros tendríamos que pagar por nuestras culpas. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y todos los que estamos acá, todos, inclusive el que le habla, hemos pecado tanto. Pero el Señor no miró mi falla, mi error, mi horror, sino solamente lo que vio Dios en mi vida fue un corazón que lo necesitaba. Un corazón que estaba destinado a la muerte eterna, a vivir en fracaso, en derrota, y solamente por gracia y misericordia el Señor me llamó, como lo llamó usted. El tema es que nos olvidamos del inmenso amor de Dios, nos olvidamos que somos salvos, y hermano, si usted cierra los ojos acá, lo abrirá en la presencia del Señor, por siempre y para siempre. Imagínese que el Señor, cuando lleguemos allá al cielo, le diga: ah, no, hoy estoy en mi partidito de golf. No, hoy no. ¿Hoy cuánto hay? ¿100 millones que se murieron? No, atendelo vos, Satanás, yo estoy muy ocupado. Imagínese eso. El Señor está expectante a que su iglesia lo ame. El Señor está expectante a que llegue ese día de las bodas del Cordero. El Señor está expectante a abrazarlo y decirle: buen siervo y fiel, si en lo poquitito me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. ¿Cuántos me dicen amén? Mira al que está a tu lado y decirle: por eso me senté al lado tuyo, ¿ves? Ahora sí, y si estás solo, diga: por eso me senté solo. Por las dudas, ¿sí? Dice el verso 18: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, y la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de ese pueblo que había vivido una religión, un pueblo que tenía miedo de la relación con Dios, que en ese monte cualquier animal que subía a ese monte lo tenían que matar, porque era un lugar santo. Dice el verso 20: porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. María Elena no estaba, solamente dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿No le gusta esto? ¿No le gusta que su nombre esté escrito en el libro de la vida? ¿Cuántos me dicen amén? ¡Qué hermoso! Dice que esa congregación es usted y soy yo, donde nuestro nombre es el que está inscrito en los cielos. ¿Vos sabés que sos famoso en el cielo? Mira el que está a tu lado. En algún lado era famoso, decirle. Y nada más ni nada menos que el cielo. Y en ese cielo está tu nombre. Y eso es hermoso, porque Dios te conoce por tu nombre. Dice aquí el texto, verso 24: a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis
al que habla, porque si no escaparon de aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Cuando Dios llama a una santidad, nos llama para nuestro bien. Diga conmigo, para nuestro bien. Por eso el Señor quiere que estemos atentos, que nadie perezca, que todos podamos alcanzar esa salvación que tiene para cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos aquí, yo les decía recién, qué difícil es vivir en santidad, ¿no? Qué difícil que es muchas veces no vender la primogenitura, qué difícil que es no a veces hacerse religioso, donde el Señor nos dice que tenemos que apartarnos y corrernos solamente para Él. El hablar de santidad es hablar de pureza, de limpieza, ¿sí? De la sanidad profunda del corazón del cristiano. Entonces, cuando hablamos de sanidad, hablamos de santidad. Cuando hablamos de acercarnos al Señor, de que Dios tiene algo glorioso y precioso para nuestras vidas, nos lleva de una y de otra forma a comprender y a entender que el Señor sigue golpeando las puertas del corazón. La santidad, cuando hablamos de ella, es hablar de la voluntad de Dios. Dígame un fuerte amén. La santidad es hablar de la voluntad. Por eso es que yo tengo que saber cuán buena y agradable es la voluntad de Dios. Yo les decía el domingo pasado que el Espíritu Santo iba a estar hablando en toda la semana en qué cosas lo hemos limitado, en qué cosas hemos vendido nuestra primogenitura, en qué cosas lo desechamos a Dios. Y espero que haya tenido oídos abiertos, porque Dios sigue hablando. ¿Y qué quiere decir, pastor, que esto se cerró acá? No, Dios va a seguir hablando y te va a seguir mostrando. ¿Para qué? Para que podamos acercarnos a Él. ¿Amén? La santidad es hablar de la voluntad de Dios hacia sus hijos, porque su voluntad siempre, siempre será nuestra santificación. La voluntad de Dios va a ser la santificación de nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de santidad, no es que tenemos que estar allí, ¿no es cierto?, con una túnica blanca, hablando en lenguas todo el día, con una coronita arriba de la cabeza, no. Dios llamó a personas imperfectas, como soy yo y es usted. ¿Para qué? Para que podamos vivir esa santificación. Y la santificación, ¿sabe qué es? A través de la palabra de Dios. La iglesia no puede producir esa transformación, esa metamorfosis, como ayer se denominó al retiro de los chicos, si no hay una transformación espiritual que es a través de la palabra. Amén. Acompáñame al libro de Apocalipsis. ¿Vio? Estamos hoy Génesis y Apocalipsis, estamos re bien. Decirle que está al lado tuyo, va con onda, Capítulo 3. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, ¿no? Yo conozco tus obras, que tienen nombre del que vives, pero dice, ¿estás como? Qué fuerte, ¿no? No le está hablando al que vende droga, no le está hablando al que mató a una persona, no le está hablando al que robó un banco o lo que sea. ¿Sabe a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Tenés nombre del que vives, tenemos un título de cristiano, pero algo pasó en el corazón, algo sucedió dentro de esa iglesia. Cuando habla el mensaje a las iglesias, yo creo que son distintos corazones.
Y dice, tenés nombre, pero hay algo que no está funcionando. Mira el que está a tu lado y decirle, vamos a abrir el corazón. Yo conozco tus obras que tienen nombre del que vive, si estás muerto, sé cómo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Sabe cuándo podemos hacer la obra perfecta? ¿Sabe cuándo? Cuando estamos santificados. Cuando conocemos la palabra. Sin palabra no hay perfección en el hombre. Y aún con la palabra seguimos siendo imperfectos, pero podemos purificarnos cuando corremos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que la ignorancia espiritual lleva a un pueblo a morir. Dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Ese pueblo donde Dios se manifestaba, ese pueblo que abrió el Mar Rojo, ese pueblo donde veían día tras día los milagros, veían cómo el Señor le daba de comer, los mantenía, los sostenía. Ese pueblo no tuvo el conocimiento necesario como para comprender y entender qué es lo que Dios quería para su corazón y para sus vidas. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Míreme un cachito. ¿Usted se acuerda de todo lo que recibió? ¿Usted se acuerda cómo estaba antes de llegar al Señor? Muchos envueltos en tristeza, en depresión, en angustia. Muchos abrazados estábamos del pecado, que deseábamos que no se amanezca el día. Yo por lo menos deseaba cerrar los ojos y no abrirlos más. Abrazados a tantas situaciones, pero el libro de Apocalipsis dice, acuérdate pues de lo que has recibido. Y hemos recibido el perdón, hemos recibido la gracia, hemos recibido el favor de Dios, hemos recibido milagros del Señor sobre nuestra vida física y espiritual, hemos recibido las bondades del cielo, hemos recibido las misericordias de un Padre Celestial, hemos recibido tanto de nuestro amado Dios Todopoderoso. Por eso es que el Señor llama a nuestras vidas a vivir en santidad. Dios sigue llamando, sigue gritando desde los cielos para que a nosotros nos vaya bien. Dice, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero dice, tenés poquitas personas, sí, que no han manchado sus vestiduras y vendrán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confiaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sabe que muy poco se habla del cielo y del infierno? Pero son los dos destinos que tiene la humanidad. O te vas para arriba o te vas para abajo. Decirle que está al lado tuyo, o te vas para arriba o te vas para abajo. ¿Sabe qué? ¿Qué quiere decir este texto? Decidí a dónde querés ir. Si queremos ir para arriba, tenemos que santificarnos. Y si querés ir para abajo, solamente vio cuando uno detiene el motor y deja que el impulso del vehículo siga su camino, pero llegará un momento que se detendrá. Así es la vida espiritual nuestra. Dios nos llama a una vida viva espiritual. Dios no está hablando para apretarnos la cabeza o subyugarnos o tenernos. No, Dios llama para que realmente tengamos vida. Para que no vivamos en una mediocridad, sino realmente podamos vivir en una entrega incondicional a Dios. Como Cristo se ha entregado incondicionalmente por mis pecados, es lo mismo que pide para la iglesia.
Entonces cuando habla de santificación, es ahí donde en nuestra cabecita empezamos a decir, bueno, pero esto no puedo hacer, esto no puedo hacer, esto no puedo hacer. Eso, ¿saben qué es? Es ignorancia. Porque cuando usted conoce la palabra, usted no va a decir, esto no lo puedo hacer porque me lo prohíben, sino usted va a decir, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero amarlo. Yo quiero estar en esa eternidad con mi Padre Celestial. Y ahí comenzará a cambiar nuestra forma de pensar o de caminar o de andar. Yo les decía el día jueves a los varones, les decía que muchas veces tomamos los mandamientos del Señor, ¿sí?, como reglas inmutables, como reglas que nos llevan a nosotros a una obediencia, ¿no es cierto?, de seguir hacia adelante y no desviarnos como, ¿no es cierto?, como un castigo sobre el hombre. Pero cuando entiendo que los 10 mandamientos están dados, ¿saben para qué? Por amor a tu vida y a la mía. Cuando yo entiendo que la palabra de Dios no es que me prohíbe nada, sino que me lleva a un consejo y a una decisión. Pablo dijo, todo me es lícito, mas todo no me conviene. Hay cosas que convienen y cosas que no convienen. Y uno tiene que saber qué le da vida al espíritu y qué mata al espíritu. Entonces, volvemos aquí al otro texto en el capítulo 3, verso 14. Dice, y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ¿qué? Ni frío ni caliente, ni frío ni caliente. Qué fuerte, ¿no? Media. Yo voy despacio con Dios, ¿vio? Yo voy despacio. Yo ando despacio. Yo creo que el Espíritu Santo nos va a marcar cómo está nuestro corazón en esta mañana. Y usted y yo podemos salir con 2 decisiones de este lugar, y aún los que están mirando, usted puede apagar su cámara, no escuchar más, o puede escuchar todo el sermón y tomar una decisión. O estoy o no estoy. Si yo estoy con Dios, ahí el Señor nos pide algo como iglesia. Josué le dijo, santificaos porque mañana Dios va a hacer maravillas. Y si en esta mañana al terminar el sermón estaremos orando y logramos poner nuestro corazón en las manos del Señor y poder ser sincero y decirle la verdad, Señor, me cuesta, pero quiero cambiar. Pero ese quiero cambiar no va basado en que pasen otros 20 o 30 años más, sino el quiero cambiar será día tras día. El Señor va a obrar. O puede tomar la otra decisión de decir, yo estoy bien como estoy. Yo realmente tengo trabajo, tengo casa, tengo familia, tengo salud, tengo todo, así que estoy y no estoy, estoy y no estoy. Mire lo que dice la Biblia. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué sucederá? Yo siempre, a mí me llamó mucho la atención de este texto, porque yo sé que no suena muy agradable, ¿no?, esta palabra, vomitar, ¿no? Pero, ¿cuántos han vomitado alguna vez? ¿No? ¿Y qué vomitamos? Lo que está, lo que alguna vez entró y fue ¿qué? Agradable al cuerpo. Entonces quiere decir que en un momento estas personas han sido agradables al cuerpo. Por eso es que le habla a toda la iglesia. Le habla al pastor, le habla
a los que están en sonido, a los que están en la puerta, a los que son copastores, a los músicos, a los obreros. Quizás en un momento de nuestra vida fue agradable, pero estamos viviendo una tibieza espiritual, una mediocridad. Un poquito más adelante dice: volvé, Balusec, a predicar. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo la verdad que lo que usted está diciendo, pastor, me entra por acá y me sale por acá. No me importa. Porque yo estoy tan bien. Viví toda la vida así, mirá, y estoy bien. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Algún día vamos a predicar cada significado de esto, pero habla de la presencia, de la palabra, habla del Espíritu, habla de muchas cosas. Y cuando habla de comprar, habla de un esfuerzo, un sacrificio que yo tengo que hacer, una decisión. ¿Amén? Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Decídele que está a tu lado: el Señor Jesús te ama. Así que agarrémonos. Sé pues celoso. ¿Y qué más dice? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice: y al que venciere. O sea, ¿qué quiere decir esto? Aquel que toma la decisión, aquel que abre la puerta del corazón, como dijimos en esta mañana. Dice: y al que venciera, aquel que dice: realmente me esfuerzo, lo voy a hacer y voy a seguir hacia adelante. Hay un premio, porque dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y cierra aquí diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Usted sabe que esta no es mi palabra, sino es palabra de Dios. Y el Señor quiere algo especial sobre la iglesia, sobre mi vida, principalmente sobre mí. Y cuando preparaba esto, el primero que fue tocado en la palabra, quédese tranquilo que fui yo. Primero que tuvo que arrepentirse de un montón de cosas, soy yo. El que primero que tiene que tomar una decisión, soy yo. Como dijo Josué, que predicó mi esposa el día viernes: no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo tomo una decisión. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Y esa es la decisión que yo he tomado como esposo, como padre y como pastor de la iglesia. No sé cuál será la decisión de cada uno de ustedes, pero sí sé algo: que vamos a servir a Dios. Pero servirlo con pasión, con amor. Servirlo realmente de una forma genuina, no mediocre. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Realmente con nuestro corazón hacia Él. Porque a veces, queridos hermanos, servimos a Dios como si Dios nos debería algo. Como si Dios fuese aquel que nos debe a nosotros y que le hacemos un favor. Y le hablo a los obreros, le hablo a los pastores, le hablo a los ministros. No le debemos nada a Dios. Perdón, Él no nos debe nada a nosotros. Nosotros le debemos a Él. Entonces, que nuestra excelencia en el servicio, ya no mirando nuestro interés, ya no mirando nuestro propósito,
Ya no mirando aquellas cosas que me convienen o no me convienen. Esto me conviene, esto no me conviene. Sino entender y comprender que mi vida sin Cristo no tiene destino. Por eso volvemos nuevamente a cómo podemos lograr para alcanzar esa santidad que parece imposible, parece que no podemos llegar, porque el Señor nos está diciendo que si somos fríos, y cuando yo soy frío, y cuando soy tibio, y cuando estoy bien, y cuando estoy mal, y cuando, o sea, hay un montón de cosas que pueden surgir en nuestro pensamiento en esta mañana, pero la palabra de Dios es clara, es directa. Y lo único que hace la palabra de Dios es el despertar del espíritu suyo y mío. Lea el libro de Ageo y usted va a ver ese pueblo allí donde el Señor tenía un propósito y ellos se detuvieron porque querían embellecer sus casas, querían lograr su objetivo. Y el Señor le dice, es tiempo para vosotros que están artesonando, están embelleciendo sus casas y mi casa está desierta. Es tiempo para tu vida. ¿No será que el Señor quiere algo más de nuestras vidas? De nuestro matrimonio. Y ya yo soy grande, ya soy viejo, ya yo estoy casado, soy muy joven. Usted sabe que Dios llama a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, llama a los matrimonios y a los ancianos. Él llama a todos porque la palabra es para todos. Dígame un fuerte amén. Dios llama a un verdadero arrepentimiento. Dios llama a una verdadera santidad. Dios llama a una verdadera búsqueda hacia Él y una entrega que no se puede medir. Cuando te entregas en las manos del Señor, no podés decir absolutamente nada. No podés. Sigo mejor para adelante. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Yo puse en medio de un mundo corrupto, sin valores, descreído de Dios, apóstata de la verdad y apóstata de la santidad. ¿Cómo hacemos? Yo les decía a los varones, qué difícil que es cuando usted va al trabajo y allí llega el día lunes y todos se enorgullecen de que fueron a un lado a bailar, de que se drogaron, de que tomaron, de que fueron a este boliche, al otro boliche, de que tuvieron relaciones. O cuando usted está allí en el trabajo y le abren el celular y le muestran situaciones pornográficas. Qué difícil que es. ¿Cómo hacemos? ¿Qué somos, extraterrestres? Qué difícil es mantener la santidad en este tiempo. Pero hay una sola forma de poder hacerlo. Primeramente, es poder tener una buena relación con nuestro Padre Celestial. Tener esa buena relación nos lleva a no tener una simple relación con el Señor, una corta oración con Dios. Muchas veces oramos a Dios por obligación o necesidad. Oramos cuando tenemos un hijo enfermo, cuando tenemos la esposa, el esposo enfermo. Oramos muchas veces cuando el agua nos llega al cogote y sabemos que la única forma de poder seguir adelante es que Dios haga un milagro. Y usted va a ver que el pueblo de Dios, cada vez que estaba en opresión, cada vez que había sido amenazado, cada vez que estaba en peligro, ¿qué hacía? Clamaba a Dios. ¿Y Dios qué hacía? Dios respondía. Y no me va a decir, hermano, que Dios jamás le respondió. Y no hemos sido personas de oración, ni somos personas de oración, a la altura y al nivel que Dios nos demanda. Queremos un trabajo y nos esforzamos, nos sacrificamos y estamos así, ayunamos, golpeamos los cielos, porque sabemos que Dios lo hace. Pero cuando tenemos el trabajo y no tengo tiempo, estoy tan cansado. A mí me bendicen todas las mañanas dos personas, mire. Trabajan toda la noche y a las 8 de la mañana están antes que yo llegue acá a la puerta. Dos personas.
trabajan ¿qué? Toda la noche. ¿Cuántos están dispuestos a trabajar toda la noche y venir a la oración a las 8 de la mañana? ¿Vio qué poquitos? Entonces entender que tengo el trabajo porque Dios me lo dio, tengo la familia porque Dios me lo dio, tengo los hijos porque Dios me lo dio, tengo salud porque Dios me lo dio, todo lo que tengo Dios me lo ha dado, pero seguimos en esa tibieza. Vacaciones de invierno, qué lindo. Y tuvimos culto toda la semana. Yo digo, ¿será que Dios le agradará mi actitud? Y cuando vamos a una buena relación con mi Padre Celestial, esto es más que una simple oración, una corta oración, por obligación, porque ahí capaz que tu mentor te dice, che, ¿oraste? O el domingo llegamos acá y después decimos, Señor, no hay cambios en mi casa, no hay cambios en mi familia, no hay cambios en mis hijos. Pero ¿qué sucede? Es obedecer a la palabra, vivir de acorde a sus mandamientos. Es escuchar la voz de Dios todos los días y obedecer y creer en Él. No solamente obedecer, sino yo tengo que creer, porque si no creo, no obedezco. Una buena relación con nuestro Padre Celestial es más que una vigilia o un ayuno. Una buena relación con mi Padre implica estar vigilante las 24 horas del día. Y ahí hay un texto hermoso que habla de 10 personas, 10 mujeres. 5 dice que eran ¿cómo? Y 5 insensatas. ¿Dentro de qué grupo yo me ubico? Dice que las prudentes fueron aquellas que tenían no solamente su lámpara, sino también que tenían repuesto. Y las insensatas, bueno, dijeron, no pasa nada, voy mañana, estoy cansado, no tengo ganas hoy. Che, qué frío, ¿no? Qué calor, cuánta lluvia. Hoy está lindo el día y salimos a pasear. Y fíjese que es como nosotros estamos viviendo. Por eso le digo, qué difícil que es santificarnos para Dios. Pero cuando yo mantengo una buena relación con mi Padre Celestial, yo no estoy acá por necesidad. Aunque si hay algunos que tengan necesidad, quédese tranquilo que Dios lo va a suplir. Yo no voy al culto, doy mis ofrendas o doy mis diezmos porque me obligan. Qué feo. Es más, hermano, no lo dé. Yo si doy mis ofrendas y mis diezmos es porque amo a Dios. Y porque entiendo el principio de la palabra. Y sin ese principio, usted va a seguir trabajando como trabajó el pueblo de Israel, donde era subyugado. Y lea el libro de Ageo, donde usted va a alcanzar que va a ver que va a trabajar y trabaja en jornal, en saco roto, donde usted va a ver que no va a quedar satisfecho, va a pasar tantas cosas porque la palabra de Dios se cumple. Es así, es verdad. No, porque el diezmo es antibíblico, ningún problema. Y esto, usted sabe que yo jamás le hablé de esto, y menos de un púlpito. Si usted cree que el diezmo es antibíblico, no lo dé. Y si usted cree que es bíblico, délo. Y yo voy a parar 2 personas acá, el que le creyó y el que no le creyó la palabra. Y usted va a ver los resultados y las respuestas. Usted va a ver cómo Dios respalda la palabra. Usted va a ver cómo Dios es aquel que bendice, aquel que cree y obedece la palabra. Ahora, si usted no cree, tranquilo, quédese tranquilo. No se le exige. Yo prefiero 1000 veces una persona que siga caminando con Dios, porque en un momento Dios le va a hablar al corazón.
En un momento Dios va a quebrantar esos argumentos que el enemigo ha puesto para que vos no seas bendecido. Yo le puedo llamar a cualquiera que está dando sus diezmos y que le hable si no está viendo la bendición de Dios, y hasta que sobreabunde, y sobreabunda, y milagros ocurren. Un hermano va a llevar allí su auto al taller, y donde le salía cerca de $1.000.000 terminó pagando, ¿sabe cuánto? Creo que 200, 300.000 pesos. Así chiquito, le puedo hablar de otros. Entonces yo soy el que decido si le creo o no le creo a Dios. Es más que una vigilia, un ayuno, una buena relación con el Señor. Tenemos un enemigo que no descansa, y ese enemigo que no descansa es aquel que quiere oprimirte día tras día. Una buena relación con nuestro Padre Celestial es más que asistir a los cultos o al templo. Muchas veces aquietando nuestra conciencia y cumplimos, ¿no? Cumplimos, ya vine, y muchos se sientan y así, ¿no? Pastor, acá está, ¿no? Porque sabe que mañana le voy a mandar mensajito. ¿Qué pasó, hermano, que no vino? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿Lo podemos ayudar en algo? Porque a veces sucede, a veces no hay economía, a veces hay enfermedad, a veces hay alguna situación en el matrimonio, con los hijos. Entonces mandamos un mensajito, ¿podemos ayudarlo en algo, hermano, hermana? Y a veces nos sentamos en el culto como diciendo, acá estoy, pastor, no me llame mañana, pero estoy. Pero usted no se da cuenta que es por su bien. Y que si nosotros con mi esposa le mandamos un mensaje, no es porque nos interese su vida. Es porque sabemos que cuanto más se va alejando de Dios, más se va a perder. Cuanto más se aleje, más se pierde. Cuanto más se aleje, el enemigo se va a glorificar más sobre usted. Cuanto más se aleje, va a pasar a esa tibieza espiritual. Entonces no es que somos investigadores privados, sino que queremos lo mejor para usted y para su familia. Amén. Amén. Es más que asistir a los cultos o al templo. Una buena relación con Dios se logra cuando asistimos enfocados en ¿qué? En la alabanza, en la adoración, en la palabra. Cuando yo realmente vengo al culto no para agradar a nadie, sino para agradar a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces dijimos, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para pasar sobre este mundo donde hay tantas situaciones? Obedecerle al Señor, una buena relación con Dios, entender que el enemigo no descansa, enfocarme en cada culto, en cada reunión, una buena relación con mi Padre Celestial es más que tener un cargo en la iglesia. Nosotros podemos tener el mejor cargo puesto según los hombres, sino que va enfocado al testimonio y la responsabilidad de aquello que Dios nos ha delegado. Entonces saber que no importa dónde estoy en la iglesia trabajando, sino que Dios me dio una responsabilidad y que yo tengo que responder no al pastor, porque usted a mí me puede decir tantas cosas, sino que tiene que responderle a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Y lo segundo, decirle lo segundo, y ya terminamos. Gloria a Dios que venga el pastor David, que me hizo un calorcito acá de lindo. Me da un calor de bronca. Dijimos, ¿cómo logramos alcanzar esa santidad? Con una disciplina en la oración. Yo elegí estas 2 o 3 cosas para cerrar. Voy a invitar a los músicos que puedan pasar, porque yo creo que es la base nuestra como hijos de Dios. Y en algo que fallamos diariamente es en esa relación con Dios en la oración.
Y le vuelvo a decir, como dijo Pablo, no es que yo ya lo haya alcanzado, sino una cosa hago, es esforzarme. Yo creo que llegar a la altura de la demanda de Dios es un poco difícil, pero lo bueno es intentarlo. ¿Cuántos me dicen amén? Quizás alcance, quizás llegue, quizás no llegue. Daniel oraba 3 veces al día y este hombre fue disciplinado en la tarea que tenía que hacer. No me levante la mano, pero ¿cuántos oramos cuando tenemos tiempo? Cuando tenemos ganas, cuando estoy por perder algo, cuando hay una necesidad, cuando hay una enfermedad. Pero usted lea el libro de Daniel, dice que Daniel no importaba quién, por qué o cuándo. Daniel oraba día tras día, disciplinadamente, poniendo su corazón en Dios. Y hice una pregunta yo, ¿no? ¿Para qué le sirvió? ¿Sabe dónde estaba Daniel? Estaba cautivo, ¿eh? Daniel no estaba ahí de vacaciones de invierno. Estaba cautivo. ¿Para qué le sirvió a Daniel? Le sirvió como reserva en los momentos más duros de su vida para tener revelaciones, para poder ser de influencia en un reino totalmente corrupto. Le sirvió para salvar su vida, aun cuando estaba dentro del pozo con los leones, y que los demás vieron la gloria de Dios en esa vida. Cuando hubo una persona, ¿cuánto había? Uno, en medio de una ciudad totalmente corrompida. Pero uno dio testimonio del poder de Dios. Y aún usted va a ver que el rey exaltó al Dios de Daniel. ¿No será que el Señor quiere que el mismo infierno reconozca quién es tu Dios? ¿No será que a veces pasamos camuflados? Entonces, ¿cómo vamos a estar apartados para Dios si no lo buscamos? A mí me gusta porque aquí venimos 3 veces por semana y los martes. Yo le decía que hay 2 cultos donde son, mire, más duro que diente de madera, mire. Durísimo. Que son los cultos de oración y son los cultos de los varones. Usted va a ver que las reuniones de mujeres están, y la disposición que tienen las damas es tremendo. Pero ¿cuánto cuesta para los hombres? ¿Cuánto cuestan que vengamos a orar? Acá el que es firme como ojo de vidrio, Gabriel Ruiz. Y lo extrañamos esta semana que se fue de vacaciones de invierno. Pero ¿sabe qué? Yo sé que él estuvo orando. Y yo sé que las vacaciones, ¿sabe por qué se las tomó? Por amor a su familia. Porque mientras él estaba donde estaba, su corazón estaba acá. Pasión y compasión por estar con Dios. Y cuántas veces nos ha levantado los brazos y cuántas veces ha intercedido por cada uno de nosotros. Y no es que sea el mejor, no, tiene 1.324.231 defectos. No es perfecta. Tiene fallas, errores, horrores, como todos los tenemos. Pero él tomó una decisión. El tema es, ¿estoy a la altura de la demanda de Dios? ¿Para qué le sirvió a Daniel orar? Cuando hablamos de apartarnos para Dios, es lo que Dios está queriendo. Yo puse, ni el decreto del rey lo detuvo,
él practicaba para estar en la presencia de Dios. ¿Saben para qué es la oración? No es para ser niños malcriados, pedigüeños, a un Papá Noel, sino que la oración es para poder estar en la presencia de Dios. Y yo creo que Dios quiere esa nueva etapa sobre nuestras vidas. Que nosotros podamos ser personas de la presencia para que Dios se manifieste. Cuando no lo hacemos, esto nos apartará del camino de la santidad. Nos va a dar lo mismo. Nos va a dar exactamente lo mismo. Pecar, no pecar, estar, no estar, hacer, no hacer, obedecer, no obedecer. Porque si yo no tengo hambre por la presencia de Dios, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Dios tiene hambre de tu presencia. Dios quiere tu presencia, anhela tu presencia. Pero nosotros no muchas veces anhelamos, queremos y amamos la presencia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para vivir en santidad? Dijimos orar. Haciendo la palabra de Dios que sea nuestra guía. Esta traerá libertad, sanidad a nuestra alma. Y por último, permitir que el Espíritu Santo vaya delante nuestro para que Él nos guíe. Dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Que el Espíritu Santo vaya delante nuestro para que nos cubra. El Salmo 91, léalo. Y permitir que el Espíritu Santo esté en nosotros para que nos llene de poder. De poder. Isaías 61, léalo después. No necesitamos un poder para saber quién puede hacer las cosas mejores, sino yo creo que necesitamos ese poder para obedecer a nuestro Dios, porque ese poder actuará en nuestra carne. Ese poder nos quebrantará y nos llevará a hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Póngase de pie, por favor, y tome la mano de la persona que está a su lado.